Gracia y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Pues hoy, como siempre lo hemos hecho, los días lunes, compartir la enseñanza que hemos realizado el día de ayer en el grupo y en parte, pues, en la casa de oración de Machala, Ecuador. Hoy quiero compartir una enseñanza que tiene que ver con la iglesia y lo he titulado Caminando con Él. La palabra caminar significa andar juntos dos personas determinada distancia físicamente. Eso es el concepto de cómo uno anda al lado de una persona. Pero cuando se trata bíblicamente, yo no voy a andar en este momento con el Espíritu un tiempo prudencial, sino que voy a andar con Él todos los días de mi vida y hasta la eternidad. Caminando con Él nos lleva de la mano a hacer las cosas que Él quiere que nosotros la hagamos. En la antigüedad muchas personas anduvieron con Dios. Voy a citar los textos bíblicos, solamente voy a dar un bosquejo para que no se haga largo el mensaje y ustedes puedan escudriñar en su casa los textos y lo comprueben. Si lo que estamos hablando de nosotros está en su contexto. Por eso lo invitamos siempre que ustedes examinen a la luz de la Escritura lo que nosotros compartimos. No le crean a este que está aquí en el video, créanle lo que está escrito en la palabra. Pues vayamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, donde Noé tenía esa comunión divina porque era un hombre justo delante de los ojos de Dios. Su conducta era real. Su obediencia a Dios era fiel, firme, y tenía piedad por el pueblo. Por eso él predicaba. Decían que era un varón justo, pero sin embargo el pueblo no entendía hasta que comprendió, y todo lo que hemos leído, vino el diluvio y ahí querían entrar al arca. Es la comunión que tenía Noé con Dios. Vemos también otro caso de una persona que no era pueblo judío, era una persona gentil, inconversa en aquel tiempo, como lo era Abraham, y Dios lo llama a que ande con él. Génesis capítulo 17, versículo 1. Abraham tuvo apariciones divinas como la tuvo Noé y los invitaba a andar delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios y no atrás de Dios? Porque cuando nosotros vamos en nuestra retaguardia, Dios es el que nos respalda. Dios estaba respaldando a Abraham, porque el enemigo siempre ataca por la retaguardia. Y por eso Dios lo mandaba, anda delante de mí. Porque la omnipotencia de Dios lo llevó a perfeccionarse y a obedecer todo lo que Él le enviaba a proclamar y a decir. Veamos qué nos dice el salmista David en el Salmo 119:1, donde el rey David andaba en la verdad de la palabra y era justo, tal como fueron Noé y lo fue Abraham. Imaginemos cómo David caminaba su vida de la mano de Dios. David siempre decía, si tú me los entregas, iré yo. Tenía una confianza, una coinonía en el espíritu y andaba caminando con Dios. El vivir cada día, él decía, escudriñame, oh Dios. Todo lo que implica la vida de David, el trabajo que hizo, la escuela que recibió él de sus padres, de Dios, y la familia que tuvo David, que fue numerosa.
podemos preguntarnos, ¿qué es caminar con el Señor? Caminar con Dios significa estar en armonía con Él a lo largo del recorrido por la vida. Como dijimos al principio, el concepto que dos personas caminan físicamente, pero nosotros, en este caso, David caminó espiritualmente hasta cuando falló. Después que falló, se arrepintió y siguió caminando con Dios. Escuchar la voz de Dios requiere que se escuche con armonía y ponga la fe en Él y que trabaje para seguir su camino siendo el escogido. Dios escogió a David. Todos estos hombres y mujeres en el antiguo pacto fueron escogidos por Dios y ellos supieron lo que era caminar con Él. Podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué significa andar en el camino del Señor? Porque todo esto tenemos que verlo a la luz de la palabra. Cómo el Señor en el antiguo pacto a todos que llamó, los preparó, los santificó y los redimió para enviarlo luego a predicar. Andar en los caminos es andar en la obediencia a su palabra. Es fundamental para cada seguidor o escogido de Dios que debemos leer. Ellos leían la Torá, se aprendían los mandamientos, los estatutos al pie de la letra, y por eso ellos eran bendecidos cuando obedecían, pero también eran juzgados cuando desobedecían, porque la palabra lo hablaba. Obedecerla es meditar en ella, permanecer firme en ella y vivirla. Esto es lo que significa andar en sus caminos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel siempre era un pueblo bendecido, pero también un pueblo castigado. Porque Dios, aquel que recibe por hijo, lo disciplina para que sea hijo y no bastardo. Andar con Él es una disciplina. Y todos los escogidos han pasado por esa disciplina. Podemos preguntarnos también, ¿cuáles son los beneficios de andar con Él? Porque si llevamos esto a un ejemplo secular, yo voy a andar con un comerciante a vender fruta, pues yo voy a tener un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Que me va a pagar, me va a dar dinero, me va a regalar fruta. Tengo ese beneficio de andar con Él. Pero los beneficios que voy a tener para andar con Dios en el Espíritu ya no es físico. Como dice Romano, ya no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Los beneficios de andar con Él nos da seguridad, nos da poder, nos da presencia en nuestra vida diaria. Pero vamos a ver 3 caminos para andar con Él. Estos 3 pasos, 3 caminos deben estar arraizados a tu vida, practicados en tu vida, que es el ayuno. El ayuno en el tiempo antiguo era físico. En la gracia es espiritual, porque en la comunión que tú tengas con Él vas a vencerte a ti mismo. Deja la flojera, deja la pereza y estás en la intimidad con el Señor. Porque el ayuno es la intimidad. El ayuno no es lo físico. El ayuno es que tú escuches la voz de Dios. Y ese ayuno lo haces tú en lo secreto. Por eso decía Jesús, ora en lo secreto, que vuestro Padre que está en los cielos te recompensará en público. El segundo camino
o el segundo punto para andar con Él es la oración. Siempre la oración debe ser en lo secreto. Vemos que Jesús reprobaba al fariseo cuando estaba orando en público. Y él decía, yo no soy como estos. El orar en público. Nunca Jesús oró en público. Nunca Pablo oró en público. Porque la oración es en lo secreto. Y como tercer punto, la ofrenda. Toda ofrenda que en aquel momento el pueblo de Israel hizo para con Dios era lo mejor. Y era para agradar a los ojos de Dios. En la gracia, la ofrenda es que tú la haces de corazón dependiendo tus posibilidades y dependiendo cómo hayas sido prosperado. Eso tú lo haces con libertad, porque tienes un privilegio de ayudar al prójimo. Estos tres caminos, estos tres puntos, todo verdadero hijo de Dios que dice caminar con Él, tiene que practicarlo en el día a día de su vida. ¿Cuál es el significado del caminar con Él espiritualmente? El camino espiritual consiste en sumergirse en una relación con Dios. El evangelista Juan, en el capítulo 14, versículo 6, lo manifiesta. Cuando Jesús dice, si andan en su mensaje espiritual, ellos recibirán la verdad. Los primeros cristianos eran llamados seguidores del camino. ¿Por qué le decían los seguidores del camino? Porque veían su testimonio, que todo lo que el Padre Jesús en ese momento les instruía, ellos lo cumplían y lo hacían. Y era evidente su testimonio. Por eso lo llamaban los seguidores del camino. No solamente por la forma en que vivían, sino precisamente porque a quién seguían. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Al utilizar esta frase, Jesús establece que él conocía al Padre. No solo en el sentido último y la realización de la vida en la tierra. Porque tanto está allá en los cielos como aquí en la tierra, fue el mismo, no varió. Su misma humildad, su mismo deseo de amar, su mismo deseo de ayudar al pobre, al humilde. Ese significado él tenía de su Padre y por eso en él no hubo variación. La única manera de conocer al Padre en el cielo era porque él andaba. Vemos la vida de Jesús a través de los 4 evangelios, que él no hacía nada si no iba primero del Padre. Y todo lo que el Padre le revelaba, eso hacía. Porque él andaba caminando con el Padre. Pablo nos dice que él caminó de la mano del Maestro. ¿Por qué caminó de la mano del Maestro? Porque en el tercer cielo tuvo que aprender todo lo que Jesús le había instruido a los discípulos. El mismo evangelio, los mismos 7 pasos que le enseñó Jesús a los discípulos, esos mismos 7 pasos se le enseñó a Pablo en el tercer cielo. El único que vivió sin pecado fue Jesucristo. Por eso Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Pablo fue pecador físicamente. Jesús hizo pecador espiritualmente, porque él cargó nuestros pecados.
Y nosotros no podemos imitar a Jesús, pero sí podemos obedecer el mensaje que trajo Jesús a través del apóstol Pablo. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, a ver qué nos dice Pablo en el 2 Corintios 5, versículo 21. Él manifiesta, quien tenía que ir a la cruz era Pablo, pecador. Quien teníamos que ir a la cruz eran nosotros los pecadores. Como esos dos ladrones que estaban con Jesús. ¿Por qué estaban ahí en la cruz? Porque habían hecho y habían cometido su falta. Pero no fuimos nosotros a la cruz. Hubo un sustituto, dice Pablo. Y ese sustituto llevó nuestros pecados espirituales. Nosotros teníamos que pagar, pero ya hubo uno que pagó. Ese que pagó por nosotros es el que está andando con nosotros. Sigue hablando en Gálatas 3:13, donde es en aquel tiempo una vergüenza ser colgado en el madero. Hoy también muchos se avergüenzan de ser cristianos, se avergüenzan de ser creyentes, se avergüenzan de hablar la palabra. Pero en este tiempo era maldito. Pero por esa tenemos nosotros ¿qué? Tenemos la redención. Y hoy podemos vernos, hoy podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 14, donde sigue hablando el apóstol Pablo que caminar con Él es reconocer que el poder de Satanás estuvo con nosotros. ¿Por qué estuvo el poder de Satanás con nosotros? Porque andábamos en delitos y pecados, porque satisfacíamos la carne desmedidamente, andábamos en el pecado abiertamente. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por esa sangre que derramó, tuvimos perdón de pecado, como lo era en el Antiguo Testamento, el sacrificio del Cordero. Pablo sigue hablando en Tito capítulo 2, versículo 14, que caminar con Él es a través de una limpieza espiritual. Y esa limpieza espiritual lo tenemos nosotros, los creyentes, leyendo la palabra. Por eso cuando le dijo Jesús a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Nosotros también vamos a ser limpios. ¿Para qué? Para poder caminar con Él. Porque Él no habita en vaso sucio. Él habita en vaso de honra. Por eso la iglesia tiene que entender que si no se limpia, no van a poder andar y caminar con Él. Seguirán por su propia fuerza. Y seremos un pueblo de Él por medio de la redención que nos lleva a hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Restituir, perdonar, porque dice el Padre nuestro, perdonamos nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la perfección, esa es la obra. Pablo sigue hablando a través de su hijo Timoteo, lo que es caminar con él. En la primera carta, capítulo 4, versículo 12, y determina que caminar con él es andar en una nueva conducta, es andar y tener más amor sincero, sin fingimiento, tener un espíritu de paz, una fe no fingida y ser puro delante de Dios y de nuestros prójimos. Esas instrucciones le habla a la iglesia para que la iglesia entienda y aprenda cómo debe caminar con Dios. Y termino este mensaje con el apóstol Santiago, el hermano inmediato
de Jesús en el capítulo 3, versículo 13, donde Santiago da testimonio que él caminó físicamente con el Maestro. Antes de ser el apóstol, Santiago tenía el nombre de Jacob. Él quería que lo mataran a su hermano. Él decía, anda, preséntate y haz los milagros y todo adelante de los judíos, porque los judíos lo querían matar y él quería quedarse con su primogenitura. Después que él resucitó, ahí se convierte y él da testimonio. Y su conducta fue transformada. Su testimonio fue visto en Jerusalén. Tenía sabiduría verdadera. Sabía de dónde venía toda enseñanza de lo alto y sabía también cuando venía enseñanza del hombre. Tuvo entendimiento y realizó buenas obras. Podemos concluir que el caminar con Él, el caminar con Dios en Él, la gracia, en donde estás tú, donde estoy yo, es obedecer el mensaje espiritual, practicarlo y sobre todo reconocernos que fue por Él que hemos sido redimidos. Dale el peso, dale el valor de tu llamado. Que la gracia esté con cada uno de vosotros y el Señor nos siga dando entendimiento para poder compartir verdades, reflexiones, que tu vida crezca cada día en el conocimiento de la verdad. Gracias y paz.